Coleccionar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola, bienvenidas a todas y a todos a este espacio de conversación. Mi nombre es Julia Roldán y hago parte del equipo de programación cultural de Biblored. Para celebrar el aniversario número 20 de Biblored, tenemos el gusto de anunciarles una muy bella exposición fotográfica que estará itinerando en 4 de las bibliotecas de la red distrital de bibliotecas públicas de Bogotá. Hoy estamos acá con Giorgio Antei. Él es curador, escritor, historiador, un gran cocinero y actualmente es el curador de la exposición Laberinto Infinito, 24 peregrinaciones a las bibliotecas del mundo bajo el ente de Massimo Listri. Este próximo jueves 19 de agosto a las 5 de la tarde inauguramos esta exposición en la Biblioteca Virgilio Barco. La siguiente parada de esta exposición será en septiembre en la Biblioteca de El Tintal, la Manuel Zapata Olivella. Luego, durante el mes de octubre, llegará al Tunal, a la Biblioteca Gabriel García Márquez, y terminará este viaje durante el mes de noviembre en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Paralelo a esta exposición tendremos talleres de fotografía, un espacio para que las niñas y los niños exploren de otra manera las bibliotecas y un concurso de fotografía al que todas y todos estarán invitados a participar. Les invito a seguir los diferentes canales de Biblored para conocer más detalles de esta programación. Entonces, bueno, ya para entrar en materia, te propongo, Giorgio, que nos cuentes brevemente un poco más sobre el contexto de esta exposición, cómo nace, quién es Massimo Listri, el fotógrafo detrás de esta muestra. Bueno, sí, con todo gusto. Esta es una exposición que ha dado vuelta al mundo. Se ha presentado en varios países. La última etapa ha sido en Shanghái y de Shanghái ha llegado a Bogotá después de una etapa en Italia. Esta se compone de 24 grandes fotos que reproducen otras tantas bibliotecas alrededor del mundo. Normalmente son bibliotecas antiguas, hay una que otra excepción, bibliotecas históricas. Massimo Listri es hoy en día el más afamado fotógrafo de bibliotecas. Tal es así que hace poco tiempo salió un libro muy bello publicado por Taschen, un enorme libro de 12 kilos de peso con una selección de sus bibliotecas, selección que incluye obviamente las que se verán en Bogotá. Massimo Listri es uno de los grandes fotógrafos contemporáneos. Ya se conoce en Colombia, ha hecho 3 exposiciones en el Museo de Arte Moderno y en otras partes. Y bueno, es un artista, un fotógrafo, un autor
de fotografías más que un fotógrafo. Y bueno, se ha merecido la fama que tiene por esta calidad y por ese estilo y por su personalidad artística. Máximo y tú han trabajado en diferentes ocasiones, ¿no? Y han sido diferentes proyectos fotográficos. Recuerdo uno que me hablaste de unas piezas colombinas en México. Bueno, está este caso de las bibliotecas. Me da curiosidad y quisiera preguntarte sobre esta idea de si se quiere construir o archivar la historia a través de lo visual. Pues sí, la primera parte de la pregunta, sí tenemos una larga trayectoria de cooperaciones entre Máximo y yo. Hemos desarrollado proyectos juntos, hemos publicado libros juntos y pues tenemos un muy buen entendimiento. Y es por esto que seguimos con estos proyectos. En cuanto a la importancia de lo visual para la memoria histórica, pues hay que considerar esto. Hasta la Edad Media, la vista y lo visual no eran importantes para la historia. Lo importante era exclusivamente lo escrito. Lo visual, incluso por razones religiosas, no tenía cabida. La pintura no era descriptiva. Las imágenes que se utilizaban en los textos, en las crónicas, eran muy pequeñas y decorativas. Es precisamente a partir del final de la Edad Media, del siglo XIV, con el auge del humanismo, que comienza en la historia humana la preponderancia de la imagen sobre cualquier otro medio. Es como un abrirse de los ojos sobre el mundo que se produce en el momento en que el hombre se reencuentra a sí mismo. Y es un reencuentro, ese del hombre consigo mismo, que se produce a raíz del redescubrimiento de la antigüedad clásica, redescubriendo el mundo griego, el mundo romano, rico de cultura visual. Occidente se reapropia de los ojos y de la experiencia visual. Ahora, ¿y por qué retratar las bibliotecas? ¿Por qué esta fijación por estos espacios Porque, que ha ido recogiendo Máximo, ¿no? Porque además son bibliotecas de diferentes lugares del mundo. claro, son bibliotecas prácticamente de todo el mundo donde se utiliza libro. Pues las bibliotecas son los templos en donde se recoge la memoria del hombre, no solamente la memoria histórica, la memoria literaria, la memoria filosófica, la memoria imaginativa, que es la más bella. Entonces, es allí a donde vamos para reencontrarnos, para vernos, para dialogar con nosotros mismos y con los demás. Desafortunadamente, en el curso de la historia, muchas bibliotecas han sido destruidas o se han perdido. Acuérdense el caso de Alejandría y del famoso incendio de la biblioteca más grande del mundo, que se perdió en un incendio. Pero hubo otras bibliotecas que se perdieron, no por un incendio fortuito, accidental, sino por voluntad de destruir. Por ejemplo, piensen a la gran biblioteca maya, en donde se recogían los códices y la historia de la historia milenaria
de la región de Yucatán y del mundo maya. Esa biblioteca fue destruida por los conquistadores, en particular por los conquistadores espirituales, para borrar lo que ellos consideraban que eran pruebas de idolatría, eran pruebas de una cercanía con el demonio. Y entonces todo eso fue destruido y se salvaron muy pocos ejemplos de esos libros. No es una respuesta muy optimista, pero pasa que el hombre, así como publica libros, los quiera también quemar. Claro, y por qué no retratar, o creo que sí lo han hecho, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, hacer retratos de bibliotecas que están destruidas o que están en proceso de reconstrucción. Bueno, las ruinas tienen siempre un encanto particular, un encanto dramático, a veces funesto, pero un encanto casi que estético. Massimo Listri le ha dedicado no a bibliotecas destruidas, sino a iglesias destruidas, un reportaje muy bello, muy hermoso que se ha visto en Bogotá y sobre el cual hemos publicado un libro, un pequeño libro para acompañar a la exposición. La ruina es parte de la historia. La historia no está hecha únicamente de grandes construcciones, está hecha también de grandes destrucciones. La guerra, las guerras son uno de los capítulos, desafortunadamente, de los capítulos más importantes de nuestra historia. Y las guerras sabemos lo que implican, muerte y destrucción. El arte a veces se encarga de reproducir eso. Por ejemplo, piensen en Goya, piensen en grandes pintores que han retratado los desastres de la guerra. Bueno, Massimo Listri también lo ha hecho a su manera. En cuanto a la biblioteca, no. Estas son bibliotecas palpitantes, vivas. Bueno, ¿y cuál es esa? Ahorita hablabas, por ejemplo, hacías un recuento de algunas de las razones por las cuales algunas de las bibliotecas se han destruido, se han quemado, ya sea por hechos, pues, no intencionales o ya sea por decisiones muy conscientes de algún tipo de régimen. Me pregunto, o digamos que yo tengo como muchas respuestas o muchas ideas al respecto, pero me gustaría que, ya que todo esto finalmente está en el marco de los 20 años de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, estamos mostrando bibliotecas, pues quisiera que esbozaras, no sé, un poco sobre la importancia de las bibliotecas en la cultura, en la construcción de la cultura, para las comunidades. Ahorita las describías como un templo, ¿no? Pero digamos que el templo es cercano, lejano a la gente, ¿qué influencia tiene en la construcción de una cultura, de una sociedad, de una comunidad? Bueno, es que en la historia de las bibliotecas, el empleo público de la biblioteca, la finalidad educativa, son relativamente recientes. Durante siglos, las bibliotecas han existido para un grupo muy reducido de la población, para una élite. Normalmente una élite religiosa y después una élite académica. La historia de la biblioteca como instrumento de cultura, como lugar en donde se aprende, en donde se hace cultura, es relativamente reciente y las bibliotecas de Massimo Listri lo demuestran. Hay algunas que el público verá que pertenecen a monasterios, por ejemplo, y que en el curso de los siglos han estado cerradas al público e incluso todavía lo están. Mientras que hay otras
que desde su propio comienzo han sido abiertas. Se le conocen porque a donde ha habido frecuentadores, a donde ha habido un intercambio constante con la gente, los espacios son más grandes, son más ariosos, como las bibliotecas de Biblioret. Es decir, una biblioteca como la Virgilio Barco, como las otras tres en donde se van a presentar estas bibliotecas, son espacios abiertos, dinámicos, en donde uno se siente animado a estudiar y a empaparse de cultura. Entonces, esta exposición sirve también para ver cuáles son los dos destinos de las bibliotecas. La biblioteca puramente templo y, en cambio, la biblioteca en donde lugar de encuentro, agora, plaza. Claro, que igual la biblioteca templo debería pues estar abierta a todo, también a ese flujo, quizás a un acercamiento distinto, ¿no crees? Quizás no es un punto de encuentro, pero sí un punto de ya sea contemplación, ya sea de lectura en silencio, ya sea de, no sé. Claramente, sí, son bibliotecas dedicadas a la investigación, en todo caso. Sabemos, la investigación tiene varias facetas y varios niveles. En las grandes bibliotecas públicas, por lo general, hay sectores que no son tan públicos porque están reservados para estudiosos que avanzan en sus propias investigaciones. Y esto es sumamente correcto. La ciencia no está al alcance de todos y no podría estarlo. Entonces, las bibliotecas templo están abiertas a los oficiantes, que son los investigadores, que pueden ser religiosos o laicos, pero investigadores. Las bibliotecas de Biblioret, por ejemplo, tienen ese doble aspecto. Están abiertas a investigadores, pero fundamentalmente están abiertas al público. En Bogotá existen bibliotecas en donde los investigadores reciben un trato privilegiado. Allí disponen de ciertos instrumentos, de ciertos lugares para su trabajo. Entonces, digamos que hay bibliotecas de bibliotecas, pero todas cumplen una función fundamental. No se sabe cuál es más importante, si la científica o si la didáctica. Sí, ambas, ¿no? Oye, y ¿cómo ves esta idea? Me hiciste pensar como haciendo esta diferenciación de, digamos, como una biblioteca que se convierte en un lugar más como de encuentro, como para la comunidad, más abierto, y estas bibliotecas que son un poco más cerradas. ¿Cómo ves esta idea de ver estas bibliotecas, si se quiere, que son un poco más cerradas, dentro de las bibliotecas comunitarias? Porque finalmente la exposición son 24 bibliotecas de este perfil, digamos, como estos templos un poco más cerrados, ya sea para temas de religión o para temas de investigación científica, pero pues mucho más privadas dentro de estas bibliotecas, parte de la red. Pues mira, hay bibliotecas que están hechas para la lectura y que invitan a los frecuentadores a leer, invitan al público a leer. Y esa función, la lectura, es lo más importante de la dinámica cultural. Si no hubiera lectura, no habría cultura. Sí, entendiendo la cultura en un sentido elevado, sabemos que el término cultura tiene 1000 significados, pero nos entendemos. Si no hay lectura, no hay educación. Si no hay educación, la cultura se queda en un nivel antropológico y no sube a otro nivel que es auspicable, que es el que hace crecer a la comunidad.
Entonces está esto, la biblioteca como lugar de lectura. En las fotografías de Massimo Listri se ven algunas salas de lectura que son maravillosas y donde la gente es bienvenida y donde hay condiciones de bienestar para los lectores. El lector, para ser buen lector, debe sentirse a su gusto. Y para eso también está en la biblioteca, para darle gusto al lector. Luego está el otro cometido de las bibliotecas, que es el cometido investigativo, que es el cometido didáctico y científico. Son casi que inseparables las dos cosas, pero a veces está más acentuado un aspecto, a veces el otro. Las bibliotecas contemporáneas de arquitectura contemporánea, como la Virgilio Barco de Salmona, etcétera, son bibliotecas abiertas, llenas de luz, en donde ese carácter de templo ha sido sustituido, lo repito, por un carácter de intercambio comunitario, un espacio abierto en lugar de cerrado. Sin embargo, en muchos otros casos, las bibliotecas son espacios cerrados. No sé si te convenzo o no te convenzo. Me parece por la expresión que no. No, es que creo que no expresé bien mi pregunta, Giorgio. Bueno, entonces respondí a una pregunta equivocada, en otras palabras. Respondiste a otra pregunta, pero no deja de ser interesante lo que dijiste. No tenía nada que ver, pero es interesante. No, digamos que mi pregunta iba más como sobre la exposición que vamos a estar presentando en las 4 bibliotecas de la red, que me parece divertido meter, pues finalmente son unas fotografías, entonces estamos metiendo unas bibliotecas dentro de otras bibliotecas. Es más como el acto de mostrar bibliotecas dentro de bibliotecas, la razón de ser. Sí. ¿Me lo estás preguntando o lo estás afirmando? Te lo estoy como afirmando y preguntando a la vez. ¿Tú qué opinas de esa idea? Opino que de otra. es muy interesante eso, es como el teatro, ¿sí? Es una realidad metida dentro de otra realidad. La una es una realidad real, la otra es una realidad ficticia. Acá, esto sí es muy importante. ¿Qué relación tienen las fotografías con la realidad? ¿Qué relación tiene una biblioteca fotografiada y por tanto de papel con una biblioteca real? ¿Qué tipo de diálogo se produce entre esas dos entidades? La una bidimensional, puramente imaginaria o imaginativa, y la otra, en cambio, totalmente real. Yo pienso que lo mismo sucede con los libros. Los libros son unidades imaginativas, son abstracciones. Sí, es cierto, son volúmenes de papel, pero su contenido es un contenido que se escapa de las páginas. Bueno, lo mismo sucede con las fotografías de las bibliotecas. ¿Esta vez sí te convencí? Esta vez sí, Giorgio. Oye, y ya que estamos hablando de las fotos, como que regresamos ya como a las fotos, en este caso puntual de Massimo Listri, digamos que uno ve constantemente en estas fotografías como una búsqueda de la perfección, ¿no? Como de proporción, simetría, como de armonía. Y todo esto me lleva a preguntarte algo de lo que tú has estado hablando desde que viniste a Colombia a presentar esta exposición, y es de la divina proporción. Entonces, me gustaría que hablaras un poco más de esta presencia de la divina proporción en las fotografías de Massimo Listri. Que además incluso Sí. vamos a tener el abecedario. ¿Viste que lo dije bien? No, el abecedario
de Luca Pacioli, que fue pues diseñado con toda esta idea de la proporción áurea, ¿no? Sí, bueno, comencemos por partes. Massimo Listri es florentino, o sea, nació, se crió, se educó en Florencia. Y Florencia es la cuna del Renacimiento y los florentinos se sienten y son realmente herederos de ese momento de esplendor cultural que fue el Renacimiento. Entonces, digamos, Máximo está empapado casi que genéticamente de esta herencia renacentista. Perdón. Hay algo, un accidente de camino. Bueno, perdonarán, pero en esta época de celulares todo puede suceder. Bueno, les decía, el Renacimiento significa renacimiento de la antigüedad, renacer de la antigüedad. Se llama Renacimiento por eso, porque en esa época se produjo el reencuentro con la antigüedad clásica. El reencuentro con la antigüedad clásica que significó redescubrimiento de Aristóteles, redescubrimiento de la filosofía, de la historia, de Heródoto, etcétera, etcétera. Pero significó también redescubrimiento de la geometría, en particular redescubrimiento de Euclides. Euclides se volvió entre 1400 y 1500 una fuente de enseñanza y de inspiración. Fue el gran maestro. ¿Cuál era la enseñanza de Euclides? Que el mundo, la naturaleza, se puede reducir a un esquema geométrico, porque la naturaleza es un ente maravilloso que obedece o que enseña la geometría. La geometría está en la naturaleza, lo importante es saberla sacar. Bueno, en el Renacimiento, un arquitecto como Brunelleschi, que fue tal vez el iniciador de ese momento de esplendor, volvió a leer a Euclides y a aplicarlo a la arquitectura y a la pintura. ¿Y cuál fue la conclusión a la cual llegó Brunelleschi acerca de esto? Que el espacio pictórico, así como el volumen arquitectónico, se regía por unas reglas muy precisas, unas reglas que a partir de un centro creaban simetrías que finalmente construían la armonía. La armonía es el producto de la simetría y el resultado de la armonía es la elegancia. Brunelleschi enseñó, por ejemplo, con la cúpula de la Basílica de la Catedral de Florencia, lo que significaba esto, la armonía convertida en elegancia arquitectónica. A esta altura entra en juego este monje, Luca Pacioli, que piensa que las letras del alfabeto deben obedecer a la misma regla de simetría y armonía. Las letras del alfabeto son signos gráficos que sirven para ser convertidas en moldes y de los moldes en imprenta. Entonces, él concibió a las letras como unidades de armonía, como si fueran notas musicales, para que compuestas dieran lugar a grandes sonatas, a grandes melodías. En esto tocaba encontrar a alguien que supiera volver en signos de dibujo esas ideas. Y Pacioli le pidió ayuda a su amigo Leonardo da Vinci, que fue el que diseñó
ese famoso alfabeto que va a estar expuesto, ¿sí? El abecedario que tú llamas y que yo llamo alfabeto. Bueno, Massimo Listri aprendió mucho de esto y sus fotografías se pueden, digamos así, se pueden analizar con este mismo metro, el metro de la simetría y de la perspectiva. La gran conquista del arte occidental en el Renacimiento fue la perspectiva, o sea, darle profundidad a la pintura. La pintura es bidimensional. ¿Cómo es que se puede volver tridimensional? ¿Cómo es que yo puedo entrar en un cuadro en lugar de quedarme por fuera? A través de la perspectiva. Es por eso que cuando el público verá estas fotos, tendrá la impresión de poder entrar dentro de ellas, dentro de esas bibliotecas. Oye, sí. ¿Hay algún ejercicio? Me quedo pensando, me dejas como pensando en varias cosas, pero nada, digamos como, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a los espectadores de esta exposición a la hora de acercarse a las fotografías? Finalmente estamos hablando de un montón de contenidos, entonces ellos se van a acercar y de entrada van a sentir como esta idea, si se quiere, medio tridimensional que da como esta intención de la divina proporción de Massimo Listri a la hora de hacer sus fotografías. ¿Les sugieres algún tipo de ejercicio? ¿De qué manera le aconsejarías a los espectadores acercarse a estas fotografías que van a poder ver? Pues mira, yo le aconsejo lo siguiente. Primero, empaparse bien de lo que es una biblioteca y en qué se diferencia una biblioteca de la otra y en qué se caracteriza como objeto arquitectónico histórico. Pero le aconsejaría también descubrir cuál es el principio de la mirada del fotógrafo. La mirada del fotógrafo, ¿en qué? ¿Por cómo se caracteriza? Entonces, ¿qué puede hacer el observador, el público? Puede colocarse frente a la fotografía y buscar el centro. El centro, si se coloca frente a la fotografía, derecho frente a la fotografía y busca el centro, va a encontrar el lente de Massimo Listri. Va a encontrar el punto donde el lente de Massimo Listri enfocó la foto. De allí, una vez encontrado el centro es en el medio, alto por ancho, ¿sí? Normalmente no es así, es un poco más arriba del punto mediano. Un ejercicio es ver exactamente dónde está y por qué está allí. Y el público lo va a descubrir. Va a descubrir que si no hubiera estado allí, la foto habría sido imperfecta. Entonces va a aprender cómo hacer una foto. Bueno, ya pronto se nos va acabando el tiempo. Giorgio, ¿por qué traer esto a Colombia? ¿Por qué mostrar estas fotografías en Colombia? ¿Por qué lo consideras como un destino interesante y particularmente en la red? Pues yo creo que en Colombia hay suficiente sensibilidad, cultura, curiosidad, como para interesarse a estas bibliotecas, a estas fotografías. Es un público, yo conozco bien al público colombiano, lo conozco desde hace años y insisto en, cuando puedo, en traer cosas porque es un público generoso que las recibe bien, con curiosidad, repito, y con interés. Pero no es solamente eso, es porque las bibliotecas en Colombia son lugares vivos, mucho más vivos que en otras partes del mundo, animados, con gente que va y viene, con gente que las disfruta y las vive. Entonces, una exposición debería
presentarse en lugares así, en lugares vivos, para cobrar vida, para no ser algo muerto en un lugar muerto, no serviría de nada. A veces los museos tienen ese problema, que no, digamos, han perdido parte del contacto con el público porque la tarea de conservación no siempre va acorde con la vida de los lugares. ¿Algo muerto en un lugar muerto? O sea, ¿las fotografías de Máximo estarían muertas? No quiero decir eso, ¿no? Que no se entienda esto. Digo, en el momento en que una fotografía se expone en un lugar muerto, puede morir. Y a veces es una virtud. Por ejemplo, cuando se presentaron las fotografías de Máximo de iglesias barrocas abandonadas en Nápoles, se presentaron en una iglesia bogotana abandonada. Y el diálogo que se creó fue maravilloso. Pero eso, ¿por qué? Porque esa biblioteca abandonada, que era San Ignacio, en ese momento se estaba recuperando, se estaba restaurando. Entonces, dentro de los escombros se palpitaba algo, la idea de una vida futura. Entonces, esa pequeña idea de vida futura animó a las fotos que estaban allí, vida con vida. Bueno, Giorgio, pues creo que ya se nos va acabando el tiempo, se nos acabó. Yo no sé si hay algo que tú quieras agregar, hay algo que quieras decir adicionalmente sobre esta exposición, sobre Máximo, sobre las fotografías o sobre tu trabajo. No, yo espero que el público goce con la exposición, que se interese, que le guste, ¿sí? Es el sueño de todo curador, hacer que el público disfrute de una exposición. Y obviamente es también mi ambición, mi deseo. Por lo demás, sí, yo estoy muy contento de presentar, de que la exposición se presente en Bogotá, y en particular en Biblioret, porque aprecio mucho la tarea que ustedes están desarrollando. Yo tengo una vida de docente, de investigador, y por tanto aprecio en particular el esfuerzo que se hace en esta dirección, el esfuerzo de formar a la gente. Entonces, lo que le digo es gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti, Giorgio. Vida de docente y de investigador en Colombia, ¿no? Porque no le contamos a las personas que nos están escuchando que tú estuviste varios años conociendo desde diferentes aspectos Colombia, ¿no? Claro, como no, yo tengo, es casi que mi segunda patria, Colombia. He pasado muchos años y he disfrutado mucho, y ha sido un montón de experiencias, no solamente investigativas, no solamente docentes, sino humanas, y muy enriquecedoras. Y sigo con esta relación que espero que sea inagotable. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias a todas y a todos los que nos estuvieron escuchando y ojalá logren pasarse por alguna de las bibliotecas en donde estará esta exposición. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.